Muy bien, hermanos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muy bien, quiero animarlos a que puedan buscar ahí en sus Biblias la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Vamos a tener ahí nuestra enseñanza, nuestra meditación. Muy bien, el miércoles pasado, con la ayuda de Dios, los hermanos podían estar compartiendo hasta el versículo 20 y seguramente cuando leamos una vez más del versículo 18 hasta el 25 vamos a notar cómo todo esto es una sola unidad, un solo pensamiento y que necesitamos leerlo porque nos va a ayudar a entender qué, qué está hablando Pedro y en base a eso vamos a centrar nuestra meditación en esta noche. Quiero entonces que podamos leer a partir del versículo 18, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, dice la traducción de las Américas, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad y lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hermanos, me gustaría que oremos una vez más y luego volvemos al pasaje al considerar algunas cosas para la enseñanza en esta noche. ¿Sí? Oremos. Señor Padre, gracias queremos darte por tu bondad, por tu amor. Gracias por permitirnos estar congregados y Señor, te pedimos que, como siempre sucede, al abrir tu palabra, tú nos hables, nos enseñes, ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder ver, Señor, con claridad cuál es tu voluntad, tu enseñanza, qué quieres mostrarnos. Señor, danos ese corazón sencillo, dócil, para no solamente que tu palabra sea sembrada, sino también para obedecerte. Señor, te ruego que nos visites a través de tu palabra, nos hables, nos enseñes. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bueno, versículo 18 comienza hablando acerca de los siervos, o en otras traducciones puedo decir criados, y estaba hablando acerca de los, bueno, como compartía nuestro hermano Ezequiel el miércoles pasado, acerca de los esclavos, que era algo normal en la época, y la recomendación de Pedro es que ellos debían tratar con respeto a aquellas personas que no les trataban bien o que no les trataban con bondad, sino que, como dice la versión de las Américas, eran insoportables. Y un poco esto nos va a ayudar a entender cuál es la idea de lo que Pedro está hablando, a qué está apuntando, cuál es su enseñanza, cuál es su propósito. Y el versículo 21, que es a partir de donde vamos a tener nuestra enseñanza hasta el versículo 21, dice que para este es el propósito para el que fuimos llamados. Bueno, quisiera quedarme con esa frase y considerar algunas de las cosas que Pedro va a decirnos en el pasaje. Y el título para nosotros en esta noche sería El alto llamado del cristiano. Y la pregunta sería, ¿qué consideraríamos nosotros como un alto llamado en nuestra vida
o en nuestra fe. Bueno, seguramente algunos pueden decir, bueno, considero que un alto llamado es ir enviado por la iglesia como misionero a alguna provincia, a alguna nación, ir a proclamar el evangelio, lo consideraría como un honor, como un alto llamado. Otros pueden decir, bueno, el hecho de que la iglesia me dé el lugar para enseñar, para compartir la palabra, lo considero como una responsabilidad grande, como un alto llamado, como un honor. Y otro, quizás en la esfera de lo secular, pueden decir el hecho de ser cabeza de hogar, el hecho de ser padre o madre, esposo o esposa, también es un alto llamado. Bueno, Pedro va a hablarnos acerca de cuál es ese llamado alto que Cristo nos ha dado y que sin lugar a dudas, al reconocer ese llamado, muchas cosas en nuestra vida se van a aclarar, pero también el entender que el alto llamado del Evangelio es al sufrimiento, nos libera de un montón de prejuicios, de un montón de temores, de un montón de conflictos que podemos tener en nuestra vida. El versículo 21 dice, para esto fuisteis llamados. La pregunta entonces es, al leer el pasaje, ¿para qué fuimos llamados? Bueno, Pedro no está hablando exclusivamente o puntualmente de los hermanos a lo que él les está escribiendo. Es una carta que está enviada a una iglesia en particular o a iglesias en particular, pero que también de alguna manera es extensible hasta nosotros. Entonces la pregunta es, ¿para qué te ha llamado Cristo aquel día que te salvó? Bueno, si pensamos en esta idea, la idea del llamado, ¿para qué fuimos llamados? Indudablemente cada uno de nosotros, o por lo menos todos aquellos que han puesto su fe en Cristo inicialmente, recibimos ese llamado a la vida. Bueno, la palabra de Dios, y Pedro también lo dice, nosotros estábamos en tinieblas, estábamos muertos, pertenecíamos a un reino enemigo de Dios, y en ese llamado del Evangelio, el Señor nos llamó a la vida. Estábamos muertos y dice Pedro, pasamos de muerte a vida, de oscuridad a la luz, de las tinieblas a su luz admirable, dice el capítulo 2 de esta primera carta. Bueno, ese es el primer llamado que todos aquellos que han sido salvados y redimidos por la obra de Cristo han recibido una vez en su vida. Luego, con este llamado, también recibimos este llamado que Pedro va a mencionarnos. Podemos decir que dentro de ese llamado inicial a salvación recibimos un llamado múltiple, que es un llamado a creer, a vivir, a obedecer, a servir, a honrar, a seguir a Cristo. Ahora, dentro de ese llamado múltiple, Pedro pone el foco en un aspecto que muchas veces nosotros nos olvidamos. Y eso que Pedro está mencionando es acerca del sufrimiento, es acerca de padecer, es acerca de sufrir por causa de Cristo. Y ese es el alto llamado al que cada hijo de Dios ha sido convocado el día de su salvación. El llamado del Evangelio no es un llamado incierto que nos dice, bueno, vengan, pero no sé qué va a pasar. No, todo lo contrario. El llamado del Evangelio desde el día 1 nos dice, como estamos leyendo ahora, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Bueno, no parece muy esperanzador un evangelio que nos convoca, que nos invita a padecer, a sufrir. Bueno, la realidad es que vivimos en un mundo caído y en ese mundo caído nadie está exento del sufrimiento. Todos los hombres van a sufrir de una u otra manera. El punto no es si sufren o no sufren, el punto es por qué sufrimos. Bueno, es un poco a lo que Pedro nos va a ayudar a entender y considerar. Bueno, él quiere que los hermanos que van a leer esta carta entiendan, recuerden que el sufrimiento no es algo extraño ni ajeno a nuestra fe, no es algo inesperado, no es algo accidental, es parte del llamado de Cristo. Por eso el versículo 21 dice, para esto fuisteis llamados. De manera entonces que cuando nosotros nos encontremos en nuestra vida sufriendo o padeciendo alguna prueba, alguna situación particular que nos está acosando, que nos lleva a poner en duda muchas cosas,
No debería sorprendernos, deberíamos recordar, para esto fui llamado. Bueno, vivimos en una sociedad donde todas las personas buscan vivir rodeados de placeres y de comodidad. Y este es un llamado que atenta o que es contrario al llamado del Evangelio. La carta está dirigida a creyentes, como ya vimos, capítulo 1 y capítulo 2, un grupo de creyentes que está siendo perseguidos por su fe, están siendo despreciados a causa de su fe en Cristo. Lo que Pedro está intentando es que estos hermanos no se sorprendan por esta ola de problemas, persecución y acoso social que están recibiendo. Por eso le dice, no se olviden, para esto fuimos llamados. Bueno, las pruebas, las aflicciones, los padecimientos no es una anomalía en nuestra vida. Deberíamos acostumbrarnos a eso. Deberíamos familiarizarnos con los conflictos en nuestra vida. Sino que es algo que inevitablemente van a llegar a nuestra vida. Vivimos en una cultura que por todos los medios posibles quiere evitar el sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos lleva a considerar que esto es el llamado que hemos recibido de Cristo. Bueno, la figura de Cristo, su persona, su vida, su transitar por esta tierra nos indica que esto fue una situación predominante en su andar. Él sufrió la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al capítulo 2 de Pedro, lo que él va a ayudarnos a entender es que si bien esta es una realidad inalterable en nuestra vida, hay esperanza, hay descanso y hay paz en Cristo, no solamente porque Él sufrió por nosotros, sino porque Él también nos fortalece a través del sufrimiento. El versículo 21 nos ayuda a introducirnos rápidamente a nuestro primer punto, que es llamados a sufrir en Cristo. Por eso hablamos de que este es el llamado del Evangelio. Hermano, en esta noche quiero animarte, contrariamente a lo que puede parecer, quiero animarte a que recuerdes que este es el llamado del Evangelio. Por eso Pedro dice, para esto fuiste llamado. Bueno, contrariamente al Evangelio, así se dice, al Evangelio de la prosperidad, a lo que muchos proclaman en las redes sociales, en canales de televisión, un Evangelio que te promete la vida color de rosa, que te promete riqueza, salud, abundancia, que todo va a ser una vida ideal. Ese evangelio es completamente contraria a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, sin ninguna excusa, nos dice, fuiste llamado para sufrir en Cristo. Bueno, la realidad es que desde que el hombre ha caído en el Edén, la idea de el paraíso en la tierra, de la vida ideal, de que todo va a ser maravilloso al estilo Disney o Hollywood o Netflix, es una mentira. Es una mentira que muchas veces nosotros abrazamos, es una mentira que muchas veces anhelamos. Pero Pedro les está hablando a estos hermanos y le dicen, ¿acaso ustedes se han olvidado del llamado del Evangelio? El llamado del Evangelio es un llamado a sufrir. Génesis 3:17 dice que Dios dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3 nos dice que la vida, que la tierra y la vida en esta tierra están malditas. Que en consecuencia a la caída del hombre, no solamente el hombre comienza a alejarse de Dios, a morir en su vida, a morir en su cuerpo, empieza a envejecer y a desvanecerse. Vivimos en una tierra que está maldecida por Dios. Y esto implica entonces que no podemos tener esperanza de una vida sin padecimientos, porque es a causa del pecado del hombre que la maldición cayó sobre todos los hombres. Bueno, el resultado de esta caída ha dejado un desastre universal, poniendo al hombre en un estado de sufrimiento
y dolor permanente. Bueno, todos sabemos, cuando pensamos en el Edén, era una vida ideal. El hombre viviría para siempre, el hombre tenía comunión con Dios, todo estaba a su disposición, él gobernaba sobre todas las cosas, pero el hombre cayó. Y entonces ese estado de perfección ideal se perdió, se pervirtió. Y esto nos ayuda a recordar entonces que el sufrimiento comenzó a ser parte de la vida del hombre caído. Job, pensando en esto, dice capítulo 5, versículo 7, el hombre nace para la aflicción. El hombre nace, podemos decir, en palabras de Pedro, para sufrir. Esa es la realidad de todos los hombres. Y con esto uno no trata de tener un mensaje desolador, un mensaje fatalista, es la realidad. Pero también es una realidad que no toda nuestra vida va a estar marcada por el sufrimiento y el dolor. Tendremos alternancia entre buenos y malos, pero la realidad es que al fin y al cabo el hombre siempre va a encontrar el sufrimiento en su caminar por esta tierra. Bueno, la realidad es que todos nacemos, como dice Job, para sufrir en este mundo, y eso no debe sorprendernos o no debe ser algo ajeno a la realidad que vivimos. El punto no está en si vamos a sufrir o no. Creo que de una u otra manera todos los hombres en la tierra saben que en esta tierra vamos a sufrir. Más o menos, pero todos vamos a sufrir. El punto es que Pedro nos lleva a pensar ahora que, bueno, nadie va a escapar del sufrimiento. El punto entonces es sufrir o no sufrir, sino que el punto está en ¿por qué sufrimos? Bueno, Pedro, versículo 20, nos dice que ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice que a causa de lo que somos pecadores y por lo que hacemos, pecamos, vamos a sufrir. Y a causa de ese sufrimiento, Pedro nos dice que a causa de eso que somos, que hacemos, que somos pecadores, dice entonces sois abofeteado y lo soportáis. De alguna manera nos está diciendo, bueno, la consecuencia de tu pecado siempre va a traer, valga la redundancia, consecuencia. Dolor, sufrimiento, pesar. A veces vamos a sufrir por nuestro propio pecado, las consecuencias de nuestra propia desobediencia, de nuestra propia maldad, y otras veces vamos a sufrir a costa del pecado de otras personas. Pero como sea, por nuestro propio pecado o el pecado ajeno, siempre vamos a sufrir. Entonces lo que Pedro está haciendo es un razonamiento importante. Dice, si ustedes pecan y lo soportan, ¿por qué no soportar? Sufriendo, haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir haciendo el bien. Y de eso se trata. Entonces, si la conclusión de nuestra vida es vamos a sufrir de todas maneras, entonces el cristiano debería tener en claro poder sufrir por la causa de Cristo. Poder sufrir viviendo piadosamente, poder sufrir, padecer, como es el caso de estos hermanos en aquella época, sufrir a causa de su fe, de su esperanza, de su testimonio en Cristo. ¿Por qué no sufrir por algo que vale la pena? Es lo que Pedro está diciendo. Pedro escribe, hermanos, que están teniendo una conducta santa, piadosa, pero a pesar de toda esa buena conducta, a pesar de su buen andar en el mundo, ellos están sufriendo. Eso tira por tierra completamente la idea equivocada, antibíblica, que dice, bueno, vamos a portarnos bien, vamos a hacer todo lo que Dios manda, entonces tendremos una vida placentera. Piensa en Cristo, piensa en tu Señor. Nadie vivió mejor que Él. Nadie honró más a Dios que nuestro Señor. Y así todo, sufrió y murió el martirio en la cruz del Calvario. Esto nos lleva a pensar, y es el ejemplo que Pedro ahora va a recoger para llevarnos a pensar en eso, es que no hay una lógica santa en donde nos dice, bueno, vivamos bien, tendremos una buena vida. No, vivamos bien, porque es lo que Dios manda, es lo que a Él le honra, pero eso no significa que no vamos a sufrir. Posiblemente, como estos hermanos, sí vamos a padecer y sufrir. Pedro está intentando llevar a los hermanos a recordar que el sufrimiento
por injusto que sea, no es algo anormal, no es algo ajeno a la vida cristiana, es parte de su llamado. Bueno, no sé cuál es la situación, la realidad que nos toca vivir en esta noche a nosotros, pero si hay sufrimiento, no es que Dios se ha olvidado de nosotros. Si hay un padecimiento, quizás una situación económica, quizás un problema en la familia, de salud, no sé, el que sea. No podemos vivirlo como algo ajeno a nuestra fe. No podemos vivirlo como es algo que Dios nos está descuidando o que Dios está tan ocupado en otras cosas que se olvidó de nosotros y en consecuencia a eso estamos sufriendo. No, el sufrimiento es parte del llamado del Evangelio. Pedro lo dice una y otra vez, para esto fuisteis llamados. El libro de Eclesiastés dice que cuando nosotros estemos padeciendo debemos considerarlo. Considéralo. ¿Por qué? Debemos considerarlo según una lógica santa, una teología bíblica donde nos dice, para esto fuiste llamado. Entonces, cuando entiendo que el sufrimiento, que el padecimiento, que la persecución, que la necesidad es parte de mi fe o es parte de lo que Dios permite, como así lo permitió en Cristo, entonces eso me da descanso, me da esperanza. Porque no es algo ajeno, no es algo como muchos dicen, bueno, como es el caso del versículo 20, si es por causa de nuestro pecado, debemos ir a Dios y confesarlo, pero muchas veces sufrimos por hacer las cosas bien, como es el caso de estos hermanos. Bueno, lo que el Señor nos está llevando a pensar es justamente en ese punto. El versículo 21 continúa y dice, porque también Cristo padeció. Bueno, podríamos pensar que esto es algo que nos está pasando solamente a nosotros. Siempre el que está sufriendo se siente como que nadie está viviendo lo que él vivió. Y Pedro se encarga en decirnos más adelante que estas cosas están sucediendo a todos los hermanos por todo el mundo. Ustedes están sufriendo, dice Pedro, es una pena, es una realidad, pero sepan esto, todas las iglesias en todo el mundo también están sufriendo. Hermanos, hay sufrimiento, así como nosotros sufrimos, así como cada uno de ustedes sufre, todos los demás hermanos están sufriendo y esto no es algo ajeno. Y Pedro nos dice, bueno, no consideren solamente a nuestros pares, a nuestros hermanos en todo el mundo. Ahora miren esto, Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ese es el propósito de su sufrimiento. Lo va a ampliar en un momento más Pedro y dice, no solamente Cristo padeció por nosotros, sino que nos va a decir el propósito del por qué padeció. Padeció para que nosotros fuésemos redimidos, pero también dice Pedro, Él padeció para darnos ejemplos. ¿Por qué? Porque Él sabía, conociendo nuestra naturaleza caída, nuestra debilidad, cómo los sufrimientos y los padecimientos nos iban a afectar. Entonces Cristo determinó atravesar esa vida de sufrimiento para mostrarnos cómo sufrir correctamente en la voluntad de Dios. Y Pedro dice, para esto fuisteis llamados. Así como nosotros sufrimos, Cristo también sufrió por nosotros. Me encanta esa frase, por nosotros. Porque si nosotros no entendemos bien este pasaje, entonces nosotros podemos decir, bueno, pero si Él sufrió por nosotros, ¿por qué ahora estoy sufriendo? ¿No es acaso que Él sufrió todo lo que yo iba a sufrir? No. Lo que está diciendo el pasaje es que Él sufrió para darnos ejemplo de cómo sufrir. Nos está dando ejemplo de lo que está diciendo. Somos llamados a sufrir. Cristo sufrió, pero Él también en su sufrimiento nos muestra, nos enseña, nos deja ejemplo para que le imitemos. Esa palabra ejemplo implica un modelo que debe ser copiado. En el original la idea es cuando Pedro dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, es como que son unas huellas que quedaron en el terreno perpetuamente, que no han sido borradas.
y que el cristiano en su andar por la tierra tiene que ir pisando esas huellas de Cristo. Ahora, antes de este ejemplo de huellas, él antepone la idea de él sufrió. Y mientras sufría, él no dejó de caminar. Él no dejó de honrar a Dios, él no dejó de tener una vida piadosa, él no dejó de tener una vida santa, él no dejó de honrar al Padre con su vida. Entonces dice Pedro, ¿recuerdan la vida de Cristo, sus sufrimientos, sus padecimientos? Bueno, así como él sufrió, nosotros tenemos que sufrir. Por eso este primer punto se llama que somos llamados a sufrir con Cristo. Y hermanos, esa es la realidad maravillosa que nosotros debemos recordar siempre en el sufrimiento. Nosotros sufrimos por causa de Cristo, nosotros sufrimos porque esa es la voluntad de Dios, pero cuanto más sufrimos, más cerca estamos de Él y Él con nosotros. A modo de anticipo nada más, dice el versículo 25, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, o como dice la versión de las Américas, al guardador o el cuidador de vuestras almas. Cuando nosotros estamos sufriendo, no estamos solos. Él murió por nosotros. Él sufrió la muerte que nosotros debíamos sufrir. Él cargó nuestro pecado para entonces volvernos así y entonces ahora ser el pastor, quien pastorea nuestras almas, quien guía nuestras vidas mientras nosotros estamos sufriendo. Sufrimiento es una consecuencia de vivir honrando a Dios en piedad y santidad. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se dan cuenta? Pablo no está anticipando una vida exitosa, llena de buenos momentos, sino que dice, ustedes quieren vivir piadosamente, quieren honrar a Dios, quieren vivir como Cristo vivió, entonces sepan esto, padecerán persecución. Luego dice Filipenses 1:29, porque a vosotros, se nos es concedido no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Decíamos, el llamado inicial del Evangelio es a creer. Y Pedro nos lleva un poquito más y dice, no solamente ustedes van a creer en Él, ustedes van a sufrir por Él. Y esa es la misma verdad que Pablo está mencionando en Filipenses. Dice, no solamente se nos concedió ese regalo, esa gracia, esa bondad de creer en Él, sino que también lo tenemos que ver con que el sufrimiento es una gracia que Él nos ha dado. Viviendo en una vida o recordando nuestra vida pasada, donde cada uno de nosotros buscaba su propio placer, un corazón egoísta buscaba su propio deseo y no pensábamos en otros y no vivíamos para otro. Ahora el llamado del Evangelio es no solamente a vivir para Cristo, sino a sufrir por Cristo. Y lo que Pablo viene hablando también es acerca de la conducta. Muy bien, problemas técnicos. Con que el Señor nos ayuda a entender que pertenecemos verdaderamente a Él, que genuinamente somos hijos de Dios. El sufrimiento muchas veces puede debilitar la fe, pero cuando miramos a Cristo, dice el versículo 21, que debemos mirar a Cristo como nuestro ejemplo.
el mirar a Cristo es un medio necesario para que en el conflicto, en el sufrimiento, cuando somos debilitados, podamos recordar que somos llamados a imitarle a Él, que Él sufrió, nosotros vamos a sufrir y debemos seguir adelante. En segundo lugar, el sufrimiento, sufriendo como Cristo sufrió. El versículo 22 de Primera de Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, Pedro permanece en la idea de mirar a Cristo. Él está hablando de que no hizo pecado, Cristo no hizo pecado, en él nos halló engaño, a él le maldecían, pero él no respondía con maldición, él padecía, pero no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, si hay alguien que sufrió injustamente, ese es Cristo. Como decíamos al comienzo, nosotros sufrimos muchas veces por nuestra naturaleza caída, por pertenecer a un sistema caído, rodeado de pecadores, y esa convivencia nos lleva a que a largo plazo tengamos sufrimiento. Pero cuando pensamos en Cristo, no era el caso de él era sin pecado, él fue maltratado, él fue ofendido, deshonrado por un mundo caído que le despreciaba profundamente. Cristo no solo nos dejó un ejemplo de cómo vivir bien, sino que nos dejó un ejemplo de cómo sufrir bien, entendiendo que esta es la voluntad de Dios para sus hijos. Pedro dice, versículo 21, Cristo padeció, ustedes fueron llamados para esto. Y él dice el versículo 22, él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero a pesar de todo esto, él sufrió profundamente. ¿Se dan cuenta la idea? Pedro está diciendo, no se equivoquen. Por más que ustedes tengan una vida piadosa, santa, apartada del mal, igual vamos a sufrir. No sufrimos por nuestro pecado, sufrimos porque esa es muchas veces la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Bueno, algunos señalan que Pedro en el versículo 21 al 25 está haciendo como una mención en varios versículos de Isaías 53. Y después, si tienen tiempo, pueden compararlos y van a notar cuánta similitud hay en muchas de las cosas que Pedro está mencionando. Él está haciendo referencia acá a Isaías 53 en el aspecto del siervo sufriente que iba a venir a la tierra a sufrir conforme al plan de Dios. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja de trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice el versículo 22 que no se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Y ahí está la similitud a Isaías 53:7. Cristo es el ejemplo supremo de una reacción correcta frente al sufrimiento. ¿Cuál es la tendencia natural de los hombres, de nosotros, al sufrir? Cuando alguien nos maltrata, respondemos. Cuando alguien nos ofende, nos defendemos. Cuando alguien dice algo malo de nosotros, queremos defender nuestro honor. Pero dice que a él, mientras le ofendían, mientras le maltrataban, dice, no abrió su boca. Bueno, es difícil, es una idea difícil de concebir, pero es el ejemplo de Cristo. Pedro dijo, este es el ejemplo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Él no hizo pecado, no había engaño en su boca, pero cuando le maldecían, no respondía con maldición. Le denigraban, le ofendían, le maltrataban, ni él callaba. Él era insultado, golpeado y maltratado, y él hacía silencio. Dice Isaías, no abrió su boca. La pregunta, hermanos, en esta noche es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la ofensa? Quizás una ofensa injusta, quizás un maltrato injusto, indebido, algo que no merecemos, algo que no corresponde. ¿Qué hacemos? Quizás nos lo exteriorizamos y no
andamos a los gritos peleando con la gente, pero ¿qué hacemos en el corazón? Porque de esto se trata, no se trata solamente de la parte externa, sino cómo reaccionamos frente al sufrimiento en nuestro corazón. Y el ejemplo de Pedro es Cristo. No pone a Pedro, no pone a Juan, no pone a otro de los apóstoles, pone a Cristo. Porque ese es el espejo en el cual debemos contemplarnos. La reacción del hombre natural es maldecir, defender su honor, devolver con la misma moneda, pero dice que Cristo, cuando padecía, no amenazaba. Cristo aceptó, como bien sabemos en el huerto de Getsemaní, él dijo, Padre, si es de mí, pasa esta copa, pero que se haga como tú quieres. Entonces él tomó la copa que el Padre le dio en silencio, se sometió a la voluntad de Dios, no respondió ni con rebeldía, ni con tristeza, sino con obediencia. Su silencio no fue debilidad, sino que fue sumisión consciente al plan y a la voluntad del Padre para su vida. Por eso dice Isaías 57, cuando a él le maltrataban, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Por lo mismo que va a decirnos Pedro. Dice el versículo 23, la parte final, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor dijo en la cruz, mientras estaba muriendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa debería ser la reacción de un ciudadano del cielo frente al maltrato, al sufrimiento, al dolor, a lo que sea. Aunque él sufrió injustamente, confió plenamente en Dios. Él sabía que Dios tenía completamente control de ese sufrimiento y de ese padecimiento que había llegado a su vida. Por eso él dijo que encomendaba la causa a Dios. ¿Saben por qué nosotros nos quejamos frente al sufrimiento, el dolor, los problemas y el sufrimiento? Nos quejamos porque nos creemos inmerecedores de ese sufrimiento. Hermanos, Cristo padeció por nosotros, siendo indigno de todo sufrimiento, siendo indigno de todo maltrato. Él absorbió la ira de Dios, él soportó el sufrimiento porque entendió completamente, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando nosotros olvidamos que el Evangelio nos llama a sufrir, a honrar a Dios, a aceptar su voluntad, entonces el sufrimiento nos golpea más duro de lo que verdaderamente es. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no soy digno de este sufrimiento. Dios se ha equivocado conmigo. No puedo soportar que Dios haya determinado que esto venga a mi vida. Bueno, eso es ir en contra del plan soberano de Dios. Pedro dijo, no se olvide, para esto fuiste llamado, para sufrir, para el sufrimiento. Bueno, el ejemplo de Cristo es maravilloso porque Él no respondió con venganza. Si había alguien que tenía el poder, la autoridad de defenderse, era Él. Pero dice, Él enmudeció, no abrió su boca. Dice Pablo escribiendo en los Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Pedro está escribiendo a una iglesia en un contexto donde están siendo maltratados. Por eso el versículo 18 habla de los siervos, a los esclavos, y le dice, está sujeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, debemos soportarlo. ¿Por qué? Porque para esto fuimos llamados. Y Pablo dice, no paguéis, no devolváis a nadie con el mismo maltrato que somos maltratados.
¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo y Él no lo hizo. Sabía alguien que podía reclamar justicia y podía castigar al pecador con justicia, era Cristo, pero Él hizo silencio, no pagó mal por mal a nadie, sino que procuró lo bueno delante de todos los hombres. Nuestra tendencia natural es devolver el golpe por golpe, palabra por palabra, insulto con insulto, maltrato con maltrato. Pero el Evangelio, el testimonio de Cristo nos llama a confiar en Dios en lugar de hacer justicia con nuestras propias manos. Pablo continúa en Romanos 12, versículo 19, diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pedro está diciendo que Cristo mientras sufría, mientras padecía injustamente, Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Él está diciendo como Pablo, el Señor dijo, mi Padre dijo, mía es la venganza, a Él le dejo todo este sufrimiento y maltrato. Qué difícil es para nosotros, seres tan reaccionarios, tan buscas de venganza y tan ahí propensos a querer defender nuestro honor de toda ofensa, de todo insulto, querer devolverle al otro con la misma moneda. Pero el Señor dijo, mía es la venganza. Si verdaderamente somos conscientes de esta verdad, deberíamos sufrir bien como Cristo sufrió, entendiendo ese sufrimiento es parte de su voluntad, parte de su propósito, pero también llegará un día en el cual Dios pagará a todos los hombres conforme a sus obras. Versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y cuya herida fuisteis sanado. Bueno, en la mente de Pedro continúa la idea del profeta Isaías. Y también está haciendo alusión acá a que Jesús llevó nuestros pecados. Como dice Isaías 53, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la figura que Pedro toma y dice, ¿recuerdan así como el profeta anunció y dijo que Dios cargó el pecado de todos nosotros? Bueno, esa es la realidad a la que nosotros estamos llamados a considerar. Todo privilegio, toda bendición espiritual son el resultado de esta obra maravillosa. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así, dice Pedro, nos hizo libres. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando acerca del sufrimiento? Bueno, lo que Pedro va a llevarnos a considerar es que con esta expresión, él quiere decirnos que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, que Él cargó nuestro pecado y que Él nos hizo libres. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado. De ese pecado que gobernaba sobre nosotros, de ese pecado que estaba sediento de venganza, de ese pecado en nosotros que nos incapacitaba de obedecer, de honrar a Dios y de vivir en la piedad. Por eso el versículo 24 dice, estando muertos a los pecados, o sea, siendo libres de la esclavitud del pecado, ahora vivamos a la justicia. Pedro le está diciendo, bueno, esta es la vida que tenemos que vivir. Somos llamados a sufrir de una manera correcta por nuestra conciencia delante de Dios, por honrar a Dios, por vivir una vida piadosa. Y ahora dice él, no se olviden de esto, que humanamente estamos imposibilitados, pero dado que Él nos hizo libre y nos libró de ese pecado que gobernaba y nos imposibilitaba vivir esa vida, ahora vivamos en la justicia por cuya herida fuimos sanados. También una referencia al profeta Isaías. Libres del pecado, ahora podemos vivir en la justicia. Y la justicia tiene que ver con vivir alineados con la palabra de Dios, vivir alineados con la voluntad de Dios. Y si yo entiendo que Pedro está diciendo que fuimos llamados a sufrir, entonces no debería ser un conflicto para mí sufrir. ¿Por qué? Porque entiendo que esta es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces quiero vivir piadosamente. Ahora, el problema es si yo no quiero vivir esa vida que Él ha determinado para mí. El Hijo de Dios anhela esa vida
de piedad, esa vida alineada con Dios, esa vida, perdón, alineada con la verdad. El cristiano ya no vive para el pecado, ya no sirve a la esclavitud de su antiguo dueño, sino que ahora vive, dice Pablo en Romanos 6, a la justicia. Ya no presentamos nuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino que ahora vivimos para la justicia de Dios. El testimonio de una vida santa que practica la verdad, que vive en justicia, es el llamado al que todo cristiano verdadero es convocado. El sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento redentor. Él sufrió no solamente para dejarnos ejemplo, Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser librados de la ira de Dios, del verdadero sufrimiento eterno que todos los hombres recibirán por su enemistad con Cristo. Pero Pedro dice, bueno, consideren esto, Cristo sufrió. Y sí, nosotros vamos a sufrir como Él sufrió, pero no se olviden que hemos sido librados en su muerte de un mayor sufrimiento. Es preferible sufrir ahora temporariamente por causa de algo justo que es una vida de piedad que honra a Dios, de sufrir eternamente apartado de Dios. Pedro dice, de esto se trata la nueva vida en Cristo. Nuestra identidad no es en cómo somos tratados, o qué tenemos, o qué dejamos de tener, sino que nuestra identidad, dice Pedro, es que Cristo murió por nosotros. Qué honor, hermanos, qué noticia más preciosa decir, el hombre más justo que caminó sobre esta tierra, Él murió por nosotros. Por último, versículo 25 dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, restaurados al cuidado de Cristo. A causa de la caída, el sufrimiento vino a nosotros, pero a causa de la obra redentora de Cristo, Él nos volvió a su redil santo. Ahora le pertenecemos a Él. Él nos tiene en sus manos, Él nos tiene abrazado en su pecho. Él determinó cuidarnos a cada uno de nosotros. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. El texto griego de esta idea, descarriar, significa andar errante, sin camino, sin un destino seguro y cierto. Pero dice Pedro, habéis vuelto. Esta es la realidad de todo hijo de Dios. Podemos estar sufriendo, podemos estar siendo como estos hermanos perseguidos por todas partes, perdiendo bienes materiales y escapando por nuestra propia vida. Pero hay una verdad que nadie nos puede quitar. Como ya mencionó Pedro en el capítulo 2, tenemos una herencia que nadie nos puede robar, que nadie nos puede quitar. Hemos vuelto y somos parte de un reino eterno que Él ha conseguido a precio de su sangre. Estábamos perdidos, sin dirección, sin protección, pero ahora hemos sido traídos de vuelta a la comunión con su Hijo. Y hermanos, al considerar eso, todo sufrimiento es válido. Al pensar en el privilegio que tenemos de esa comunión con Cristo, de ser sus representantes en la tierra, de recibir su dirección, su cuidado, su voluntad en nuestra vida, debería ser un honor para nosotros este llamado del Evangelio a sufrir por Cristo. Aunque el mundo los perseguía, aunque el mundo los rechazaba, aunque el mundo decía mentira de todos estos cristianos en aquella época, ellos tenían un pastor que los cuidaba. Y de la misma manera nosotros. Hermanos, no sé cuál es tu situación, pero quiero que sepas esto. Ahora eres parte del rebaño de Cristo. Todos aquellos que han creído en Él, esta es tu esperanza. Por difícil que se ponga tu día, tu vida, tu salud, tu situación económica, tus problemas te aplasten, no olvides jamás que Él es el buen pastor que dirige y gobierna tu vida todo el tiempo.
Ese pastor que te dio vida, ese pastor que sufrió, ese pastor que te hizo libre, es el mismo que ha determinado que a través de mucho sufrimiento entremos al reino de Dios. El pasaje nos confronta, indudablemente nos golpea, porque expone y deja en evidencia nuestra tendencia a reaccionar con pecado ante la injusticia de los hombres contra nosotros. Pero nuestro llamado es seguir a Cristo, imitarle a Él, negarnos a esa inclinación natural de reaccionar y confiar en Dios. En todos los problemas tenemos una oportunidad maravillosa de honrarle a Él, honrar este llamado al sufrimiento, pero también honrar a Dios confiando plenamente en que Él sabe lo que está haciendo y Él sabe por qué está permitiendo esto en nuestra vida. Por último, hermanos, tu consuelo más precioso en esta noche y en el sufrimiento es, hemos vuelto, al pastor y obispo de nuestras almas. Él pastorea tu vida, Él cuida de tu alma. Descansemos en esto. Amén. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, por su obra, por su redención. Gracias por la esperanza maravillosa que solo tenemos en Él. Señor, ayúdanos a meditar en lo que hemos escuchado y que eso traiga esperanza y consuelo a nuestras almas. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén.